La enseñanza de hoy va a ser una enseñanza con la ayuda de Dios muy corta. Quienes me conocen están muriendo de risa en este momento por dentro. Va a ser probablemente difícil y complicado porque estamos acostumbrados a explicar el texto y ahondar en ideas y conceptos y el griego y conexiones y pivotes y aplicaciones, ilustraciones, implicaciones y demás. Pero hay razones para el día de hoy tener el deseo de intentar hacer una enseñanza de entre 20 y 30 minutos máximo. ¿Por qué razón? En primer lugar, esta dinámica que esperamos realizar o emular el día de hoy a la iglesia perseguida es porque algunas veces la iglesia en persecución se encuentra en medio de grandes dificultades. He estado documentándome alrededor del tema de la iglesia perseguida y las prácticas de la iglesia perseguida tienen que acoplarse a lo que le permita el tipo de persecución que esté viviendo. En casos de persecución muy extrema, la iglesia perseguida rara vez incluso tiene la posibilidad de reunirse como lo estamos haciendo el día de hoy. En algunos casos la iglesia logra ocasionalmente, pequeños grupos de creyentes logran ocasionalmente en algún fin de semana o en algún otro día reunirse por una noche entera. Y dedican la noche entera a buscar al Señor, adorarle y leer la Escritura. En otros casos, la práctica de la iglesia se limita a reuniones muy breves, de máximo media hora, 20 minutos. En medio de esas circunstancias, si la persecución es muy grave, la mayoría de pastores no tienen educación teológica o recursos teológicos como para estudiar los idiomas originales, comentarios de otras personas. En la mayoría de los casos, esos pastores ni siquiera, escúchalo bien, ni siquiera tienen una Biblia completa. Muchos de ellos ni siquiera han leído una Biblia completa por ser tan escasas. Cuando un grupo de estos logra conseguir una Biblia o una porción de la Biblia o un evangelio o un Nuevo Testamento, tan pronto pueden reunirse, dedican el 100% casi del tiempo a solo leer lo que Dios dice en su palabra. Entonces yo quiero darle mucho más peso a lo que el texto dice que a lo que yo tuviera que decir respecto al texto esta noche. Y yo quisiera que esto sirva en parte para despertar en ti, despertar en todos nosotros, y yo el primero, un aprecio enorme por la bendición que significa tener Biblias. Nadamos en Biblias. ¿Estás de acuerdo? Nadamos en Biblias. El tiempo en el que la Biblia es leída es un tiempo sagrado y merece toda nuestra devoción y nuestra atención, todo nuestro corazón. La otra razón es teológica. No solo la razón para una exposición breve, no solo es la dinámica, intentando emular una reunión en la que tenemos muy poco tiempo porque podemos levantar sospechas, sino también una razón teológica. El texto que vamos a estudiar hoy es Filipenses capítulo 2 y es un texto tan claro, no me malentiendas, es un texto profundo también, es muy profundo y los últimos versos que vamos a estudiar donde nos hablan de Cristo, hay términos que podrían ser el objeto de nuestro estudio, cada uno de ellos, uno por semana. Pero en general el texto es tan claro y tan profundo que a lo mejor intentar explicarlo va a llevarme a estorbar lo que Dios te quiere decir, lo que Dios nos quiere decir más que ayudar. Entonces vamos a leer Filipenses capítulo 2, versos 1 al 11. Y quiero que imagines que Filipenses es el único libro que tenemos hoy. A lo mejor tú no tienes Biblia hoy. Quiero que imagines eso. Hoy no tengo Biblia. Tenemos la bendición de tener Filipenses 2 el día de hoy y es todo lo que tengo el día de hoy como cristiano. Imagina eso. ¿Con qué actitud escucharíamos? Entonces yo quisiera que nos pusiéramos de pie para poner toda nuestra atención en reverencia a la palabra de Dios y que leyéramos Filipenses 2 versos 1 al 11. Después voy a hacer una breve oración, después voy a volver a leer el texto y ir añadiendo algunos comentarios con la ayuda de Dios. Dice Filipenses 2 verso 1:
Sigue la lectura conmigo, por favor, en voz baja. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice Pablo, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Te rogamos que sea un tiempo especial en el que tú te reveles a nosotros, nos muestres tu mente, tu corazón, nos transformes como iglesia. Señor, tú nos has llamado a este mes a enfocarnos en la iglesia perseguida, Señor, y tú deseas producir algo en nosotros. Señor, abrimos nuestro corazón a lo que tú nos quieres decir, a lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Señor, queremos sin reservas abrirte nuestro corazón para que tú hagas lo que quieras en nosotros. Somos tuyos, Señor. Nos compraste con tu sangre, Jesús. Eres nuestro amo, eres nuestro dueño, eres nuestro Dios. Y aquí estamos, Señor. Háblanos, muéstranos tu voluntad. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. Dice desde el verso 1: por tanto, y siempre que en la Biblia veas un por tanto, tienes que preguntarte ¿qué tanto? ¿No? Ya que es concedido a nosotros, no solo que creamos en Cristo, sino que padezcamos por Él. Eso es lo que se nos dice en los versos 29 y 30 del capítulo anterior. Pablo está haciendo referencia a eso cuando dice por tanto, ya que, dice en el verso 29, a ustedes se les concede a causa de Cristo no solo que crean, sino también que padezcan por Él. Bueno, por tanto, dice Pablo en el verso 1 del capítulo 2, si hay alguna consolación en Cristo, mira las cosas que menciona. Si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Ahora hay que entender algo. Pablo no está cuestionando el que estas cosas existan en los creyentes, en la vida de los creyentes de Filipos. Es un poco como cuando una mamá le dice a su hijo: ok, si ya hiciste tu tarea, ya recogiste tu cuarto, entonces esto otro. Es más o menos la idea. Los filipenses, por supuesto, tienen consolación en Cristo, tienen consuelo de amor, tienen comunión del Espíritu, tienen afecto entrañable y tienen alguna misericordia. Esas cosas están presentes en ellos. Pero Pablo dice, ya que todo esto es una realidad entre ustedes, el verso 2 dice: completen mi gozo. Es muy interesante. Pablo ya ha hecho mención del gozo en su propia vida y es asombroso que Pablo no se encuentra escribiendo desde un Starbucks, su iPhone, una carta a los filipenses, tomándose un té chai o algo así. Pablo está en prisión.
Pablo está en prisión, Pablo está padeciendo por la causa de Cristo. Y Pablo dice: hey, tengo gozo. Dice en el capítulo 1, verso 4: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por ustedes. Y Pablo ahora en el capítulo 2 dice: ya que ustedes tienen todas estas cosas, completen. Ustedes pueden llevar, dice Pablo, pueden llevar mi gozo al límite, al máximo. ¿Cómo pueden completar mi gozo? Dice Pablo: sacándome de aquí. ¿Es lo que dice? Completen mi gozo sacándome de aquí, por favor. Ustedes pueden hacer algo, ustedes están allá afuera, no sean gachos, sáquenme y voy a estar bien gozoso, mi gozo va a ser completo. Pero Pablo no tiene su gozo en su propia comodidad o en sus propias circunstancias. Pablo dice: completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. Eso quiere decir siendo de una misma alma, sintiendo una misma cosa. El gozo de Pablo puede ser llevado al máximo si la iglesia en Filipos camina en unidad. Si la iglesia en Filipos goza de una buena salud espiritual, Pablo dice: ese es mi gozo, que ustedes estén unidos, un mismo amor, una misma mente. Esta semana tuve la oportunidad de leer el libro Torturados por Cristo del reverendo Richard Wurmbrand. Él es el fundador de La Voz de los Mártires, que ha publicado libros como Locos por Jesús, que puedes conseguir aquí en la librería de la iglesia. Richard Wurmbrand dice algo impresionante respecto al gozo. Él fue encarcelado 2 veces en una Rumania comunista por la causa de Cristo. 2 veces. Y él dice: he encontrado cristianos verdaderamente gozosos solamente en 3 lugares: la Biblia, la iglesia perfecta y la prisión. Y yo me pregunto, nosotros como iglesia, ¿en dónde estamos cimentando nuestro gozo? Si tú estuvieras en la situación de Pablo, ¿de qué dependería tu gozo? ¿De tu libertad? ¿O de qué otra cosa? ¿Y por qué no hay gozo en nuestra vida? En caso de que no hubiera gozo en nuestra vida, ¿qué nos hace falta para estar gozosos si somos salvos en Cristo? Si somos libres para conocer al Salvador que nos ha amado hasta la muerte, servirle, anunciarle entre aquellos que no le conocen. Si Cristo no es suficiente causa de gozo para ti y para mí, nada lo será. El reverendo Richard Wurmbrand dice que nosotros como iglesia libre tenemos más razones para tener gozo que ellos, y es la verdad. Esa es la verdad. Sin embargo, la iglesia perseguida muestra un gozo mucho más asombroso, inefable, inexplicable, espiritual que nosotros. Lo que nosotros muchas veces consideramos gozo no es gozo, sino comodidad, placer, confort. ¿Qué sucedería si perdieras tu salud? ¿Qué sucedería si perdieras a tu esposa por ser cristiano? ¿Seguirías teniendo gozo en Cristo o desaparecería? Y no me malentiendas. Mi intención no es que te sientas culpable por ser una iglesia libre. Gloria a Dios porque somos una iglesia libre, la verdad. El punto es, hay un problema muy grande si como iglesia libre no somos una iglesia gozosa. Hay un grave problema y no debe ser algo que nosotros tomemos a la ligera. ¿Dónde están nuestros ojos? Los ojos de Pablo estaban en la gloria de Cristo. Y la gloria de Cristo está depositada en su iglesia. Si la iglesia está bien, si la iglesia está unida, Cristo va a ser glorificado. Eso es lo que Cristo oró en Juan capítulo 17. ¿Recuerdas? Juan 17. Jesús oró al Padre diciendo: no ruego solamente por estos, los 11 que aún estaban con él. Dijo Jesús: ruego también por los que han de creer en ti, en mí, por la palabra de ellos. Ruego para que ellos sean uno, que sean perfectos en unidad.
Ellos en mí, yo en ti, Padre, que sean perfectos en unidad para que el mundo crea que tú me enviaste. Si nosotros como creyentes no experimentamos la unidad, que Pablo dice, esa va a ser la causa de mi gozo, no podremos ser efectivos como iglesia. A menudo se cree que en las misiones el enfoque principal está en el perdido y es una grave equivocación. Si como creyentes no estamos experimentando unidad entre nosotros los creyentes, una unidad que es un resultado de una misma mente, de un mismo amor, como dice aquí. Si yo no puedo amar a mi hermano en Cristo, ¿cómo puedo amar a un desconocido? ¿Cómo puedo amar a aquellos que están perdidos y que no conozco, una cultura ajena, si no amo a mi mismo hermano? Por eso Pablo dice, mi gozo es este, que ustedes puedan experimentar la unidad que viene de amarse unos a otros. Recuerda lo que Jesús dijo la noche que fue entregado. Mucho antes de decirle a sus discípulos, id y predicad el evangelio a todas las naciones. Mucho antes que eso, Jesús dijo, un nuevo mandamiento les doy: que se amen unos a otros como yo, dijo Jesús, los he amado. Y de ahí brotará el gozo, familia. Pablo explica cómo podemos llegar a esta unidad en amor. Verso 3. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. El primer gran estorbo de la unidad como iglesia es el orgullo. Grábate esto en tu corazón. Lo que más te estorba para vivir una vida de unidad con la iglesia es el orgullo. Y yo quiero decirte algo en amor. Si tú piensas que el orgullo no es un problema para ti e incluso estás orgulloso de tu humildad, dejemos algo muy en claro. Todos aquí, y lo digo con respeto y con temor de Dios, probablemente yo el primero, todos aquí necesitamos humildad. Todos aquí traemos un chip en la cabeza que nos lleva a pensar y actuar y a vivir poniéndonos en primer lugar y sintiéndonos lo mejor que le pasó al mundo, a nuestro país, a nuestra familia, a nuestro trabajo, a nuestra iglesia. Ya llegué, Prácticamente esa es la actitud que todos tenemos en mayor o en menor medida. Todos, absolutamente todos. Y Pablo dice, no hagan nada por eso, porque sabe que esa es una tendencia que tú y yo tenemos. Pablo dice, no hagan nada, absolutamente nada, por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y humildad, familia, no significa pensar pobremente de nosotros mismos. O sea, el hecho de que camines mirando al piso no te hace humilde. Eso, de ahí no brota la humildad. Dice Pablo, la humildad brota de estimar cada uno, verso 3, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Quiero que te preguntes esto. ¿Qué sucedería en Semilla de Mostaza si cada semilloso, aquellos que los domingos cuando preguntamos cómo están los semillosos gritan ¡uh! ¿Qué sucedería si todos los que se consideran semillosos aquí estuvieran comprometidos con el bienestar, la comodidad, la bendición de otros? Pablo dice aquí, la humildad consiste en estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Esta idea de estimar nos habla de asignarle un valor a los demás. Quiere decir que la humildad es aquella que brota de considerar a otros más importantes que yo, y su tiempo más valioso que el mío, y su vida más valiosa que la mía, y su comodidad más valiosa que la mía. ¿Qué sucedería? No digo eso para hacer sentir mal a nadie. De nada sirve sentirnos mal sin arrepentimiento. Pero muchas veces ha sucedido
que la competencia en la que cada quien está compitiendo es una competencia por yo estar bien, porque yo soy más valioso. Yo merezco un boletín antes que él. Yo merezco que oren por mí más que él. Él se tardó mucho, pues yo quiero el doble de tiempo porque yo merezco más. Han habido eventos evangelísticos en los que ahora ya no ha sucedido, pero sucedió en el Salón del Valle. Nos quedamos sin lugar, bro. Nos quedamos sin lugar adentro. Y sabes, tristemente había personas que reclamaban su derecho a entrar y disfrutar de un concierto. Y sabes, no eran incrédulos, sino creyentes. Qué triste. Pero ¿qué sucedería si cada persona está, ¿te imaginas? Una persona con esta visión, con este corazón. Otros son más valiosos que yo. Que él tome el mejor asiento. Que oren por él primero. Que él reciba una Biblia antes que yo. Otros. Pero ¿cómo podemos estimar a otros superiores a nosotros mismos? Dice el verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Al final de cuentas, Cristo fue un hombre que vivió y murió por otros. Tenemos un Cristo así, tenemos un Salvador así, un Dios así. Me estremece la idea de un Salvador que se humilló hasta el punto de mirar a su creación hacia arriba. ¿Recuerdas a Cristo lavando los pies de sus discípulos? Si Cristo bajó al nivel de mirar a otros hacia arriba, incluyendo a aquel que lo traicionó, mirarlo hacia arriba, no hay pretexto para ti y para mí. No hay pretexto para nosotros. Dice el verso 5, haya pues, y eso es un mandato, eso es un mandato de Pablo, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y a lo mejor lees esto y dices, es que ahí está la bronca. Es que yo no lo siento, bro. Pero déjame explicarte algo. La palabra sentir no nos habla de un sentimiento, sino de un modo de pensar. Podríamos traducirlo de esta manera. Haya pues en ustedes esta mente que hubo también en Cristo Jesús. ¿Te imaginas? La única mente pura en toda la historia de la humanidad. ¿Cómo opera la mente de un hombre que es libre de todo pecado y de todo orgullo? Lo vamos a ver aquí. Dice Pablo, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Continúa diciendo más cosas, pero quiero hacer una pausa aquí. Dice Pablo que Cristo, siendo en forma de Dios, esta fue su mentalidad, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, lo cual le permitió despojarse a sí mismo y tomar forma de siervo. ¿Qué es aquello que tú estimas tan valioso que no podrías soltar? ¿Qué es aquello que tú estimas tan valioso acerca de ti mismo que te impide despojarte para servir a otras personas? Para Cristo no fue un impedimento el ser Dios. Y venimos de un contraste porque Pablo dice, estimen a otros superiores a sí mismos. Pablo dice acerca de Cristo, Él no estimó el ser Él mismo igual a Dios como algo digno de aferrarse, sino que se despojó y tomó forma de siervo. La primera y más pura expresión de humildad es el servicio, familia. ¿Qué quiere decir? Que Cristo se hizo útil a otros y se despojó para poder ser útil a otros. Y yo quisiera
Yo quisiera plantear esta pregunta. ¿Estás siendo útil a otros en tu iglesia? Hay un grupo de servidores aquí en el que te podrías enrolar, pero a lo mejor hay muchas cosas que tú consideras que tú no necesitas pasar por todas estas cosas para servir, y entonces por eso mejor no sirvo. Pues es que para servir, pues me piden que curse Navegantes 1, 2 y 3, cuando yo he dado tantos discipulados en otros lugares. Yo he estudiado esto y tengo un primo que es pastor y un abuelo que es apóstol y tengo un hermano que es profeta, y entonces creo que yo ya estoy en otro nivel y yo he estudiado tanto que yo ya no necesito esas cosas. Eso es básico, no me mandes a lo básico. Cristo se despojó siendo Dios. Háblame de volver a lo básico, más que esto. O sea, si alguien se fue a lo básico, fue Cristo, con tal de ser útil. ¿Qué sucedería si estuviéramos comprometidos con volvernos útiles en las manos de Cristo y útiles a nuestros hermanos en Cristo? Y yo sé, hay cosas que no podrías hacer aquí en esta iglesia, a menos que estés en el grupo de servidores, pero de pronto venimos con una mentalidad de yo vengo a que me sirvan. ¿Y sabes qué, bro? Sí, nosotros aquí estamos para servirte. Cada persona de Batita, con amor, están aquí para servirte. Por supuesto, que eso quede claro. Pero si venimos con esa mentalidad de consumidores, yo vengo a que me sirvan, vengo a que me atiendan, vengo a que tengan paciencia de mí, entretenme, pon canciones que me gustan, no te tardes demasiado en la prédica, haz suficientes chistes para que sea ameno, pero no demasiados como para que sea profano. Enfocados en nosotros mismos. Si tú vienes con esta actitud, tú eres el que estás perdiendo, y nosotros deseamos que tú seas bendecido también. Cosas tan sencillas como de pronto ver una bolsa de basura en el auditorio o saliendo de aquí. Ahí están los de Batita, ¿para qué lo hago yo? Pero un siervo no piensa de esa manera. Puedo levantarla. Una persona se cae, está tropezando y no hay otro servidor que pueda ayudar en ese momento. ¿Puedo darle un brazo? Si mi brazo puede ser útil para eso hoy, puedo hacerlo. Pero traemos esa mentalidad. No sé si me estoy explicando. Hay cosas que no podrías hacer a menos que estés en el equipo de servidores, pero estoy hablando de la actitud con la que venimos. Cristo se despojó para servir. Si tú llegas a despojarte para servir, gloria a Dios. Gloria a Dios. Vas a ser bendecido. Vas a experimentar un gozo increíble, te lo aseguro. Pero Cristo no solo se despojó, sino dice en el verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. A Cristo no le dieron aplausos por despojarse y humillarse. ¿Qué le dieron? Clavos en sus manos, en sus pies. Y qué importante es entender esto. Si llegas a despojarte para servir a otros, no esperes aplausos, bro. No esperes aplausos. Es una manera de crucificar tu carne. Es una manera de morir a ti mismo. ¿Con qué propósito? Que Dios sea glorificado. Estarás contribuyendo a que la iglesia, tu casa, brille con la gloria de Cristo. Hay algo que la iglesia debe hacer que los pastores no pueden hacer, pero que el congregante en general puede hacer: representar a Cristo de un modo único y especial, a través de una actitud como la que Pablo nos invita a tener aquí. Dice en el verso 9, por lo cual Dios también le exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para gloria de quién? Para gloria de Dios Padre. ¿Te das cuenta aquí? Cristo mismo no vivió todo este proceso de humillación y sufrimiento para su propia gloria, sino para gloria de quién?
Gloria de Dios Padre. Me llama muchísimo la atención esto. La gloria de Dios. La gloria de Dios. Si hay algo que sostiene a la iglesia perseguida, es la gloria de Dios. Podría leer varias cosas, pero no quisiera que te quedaras con los ejemplos y las anécdotas. Solo déjame decirte algo. Me temo que una de las áreas de ignorancia más grandes que tenemos como iglesia el día de hoy, en general, es ignorancia acerca de la gloria de Dios. Que Dios nos ayude. Solo piensa esto, y espero que no me apedrees después de lo que voy a decir. Checa todo este relato de Filipenses en tu casa y date cuenta de algo. En todo ese relato en el que se nos narra lo que Cristo estuvo dispuesto a padecer y a sufrir, ¿en dónde aparecemos tú y yo como una razón para que Él hiciera todo eso? Te voy a ahorrar la tarea, pero de todos modos llega y búscalo. No aparecemos en ningún lugar, brother. Él lo hizo principalmente por la gloria de Dios. No estoy diciendo que Cristo no nos amó. No estoy diciendo eso. Y no estoy diciendo que el amor no fue parte de sus motivaciones. Amor a nosotros. Pero su primera y máxima motivación fue la gloria de Dios. Ahora piensa esto. Si Cristo estuvo dispuesto a sufrir todo lo que sufrió por la gloria de Dios, ¿cuán grande será la gloria de Dios? ¿Cuán digno será Dios de mi vida? En todo sentido, bro. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, recibimos aplausos. Y gloria a Dios por eso. Gracias a Dios. Cuando alguien se convierte en una sociedad donde la iglesia es perseguida, recibe amenazas. Esta semana estuve platicando con mi esposa respecto a esto. Y debo serte franco. Yo no sé si estuviera haciendo el día de hoy lo que estoy haciendo. No sé si lo seguiría haciendo si nos encontráramos en persecución. No me malentiendas. Mi deseo es serle fiel a Cristo. Pero el primer santo que se atrevió a decir, aunque todos te nieguen, yo no te negaré, acabó negándolo 3 veces. Bro. A lo que voy es a lo siguiente. Hay personas que incluso dicen, yo estoy orando por una persecución para la iglesia en México, porque es lo que la iglesia necesita. No tienen idea de lo que están diciendo. No tienen idea de lo que están diciendo. No saben. No saben lo que están diciendo. Pero yo sí sé lo que estoy diciendo cuando te digo esto. No necesitamos una persecución para estimar a Cristo lo más valioso en nuestra vida, de modo que eso se refleje en nuestras decisiones, en nuestras actitudes. Arrepentimiento del pecado, no por miedo al castigo, sino por amor a la gloria de Cristo. Servicio en la iglesia, no por el deseo de buscar reconocimiento, sino por la gloria de Cristo. Evangelismo por la gloria de Cristo. Oración por la gloria de Cristo. Una vida justa y piadosa por la gloria de Cristo. No necesitamos persecución para ser avivados y llegar al punto en que como iglesia podemos amarnos unos a otros como Cristo nos ha amado, de modo que aquellos que nos vean puedan estar en desacuerdo con nuestras ideas, con nuestro mensaje, con nuestro estilo de ministerio, pero que no puedan salir de aquí sin decir algo. Empiezo a sospechar que el amor verdadero existe, porque lo veo en ellos. Que Dios nos ayude. Yo quisiera dedicar este último tiempo a orar, pedirle perdón al Señor si hemos estado caminando en orgullo antes que en humildad, si hemos estimado nuestra propia vida más valiosa que la de otras personas, si estamos enfocados en nuestros derechos, en nuestra satisfacción,
antes que en el crecimiento de otros, en serle útil a otros, no solo a través de tiempo, sino a través de recursos, a través de oración, a través de un sinfín de posibilidades.